Buenas noches. Hoy vamos a hablar del cerebro, nada más y nada menos. ¿Y qué es el cerebro? Aquí tenemos una maqueta, valga la palabra, de su anatomía, o mejor dicho, de la anatomía de casi todo el cuerpo. Muchas veces se ha comparado este prodigioso y misterioso órgano, común a todos los animales y extraordinariamente desarrollado en el ser humano, a una especie de sofisticado terminal de ordenadores de la enésima generación. Imaginemos que, como todos los ordenadores, tiene una entrada, un input, y una salida, un output, de datos, de energía, de reacciones y de información. En el sector de entrada hay grupos de receptores, neuronas modificadas y especializadas en transformar en señales eléctricas la información que llega a ellas procedente del mundo exterior. Algunos receptores responden a la luz, otros a las sustancias químicas, es el caso del gusto y del olfato, y otros a las deformaciones mecánicas, el tacto y el oído, por ejemplo. Los receptores entran en contacto con un primer conjunto de neuronas que a su vez sintonizan con otros, y así sucesivamente, en cada paso, a lo largo del camino, los axones se ramifican para establecer contacto con unas cuantas neuronas de las que siguen en la secuencia. Más pronto o más tarde, después de varios pasos, los axones nerviosos terminan en células glandulares o musculares, que son las salidas del sistema nervioso. En resumen, hay una entrada, que es la única vía de acceso para que el hombre conozca el mundo exterior, hay una salida, que es la sola vía de que dispone el hombre para responder al mundo exterior e influir sobre él, y entre la entrada y la salida está lo demás, que debe incluir percepción, emociones, memoria, pensamiento y todo lo que hace que el hombre sea humano. Hasta aquí, pedestre y áridamente descrito por quien, como yo, poco sabe de estas cosas, el esquema mecánico del funcionamiento del cerebro. Vamos ahora a meternos o a intentar meternos en sus honduras y también, sobre todo, en su mística y en su misterio, acompañados y guiados por 6 contertulios que sí saben y mucho de estas cosas. Enseguida los presentaré, pero antes querría leerles un poemilla breve e irónico de un autor americano, desconocido por otra parte, que sirve de colofón a este libro sobre el cerebro y la mente. Dice así. Se titula Yo, y el texto reza: creo que jamás encontraré una calculadora hecha como yo. Un yo aficionado al martini seco y a un poco de whisky con hielo. Un yo que mira a las chicas y demás, pero sobre todo a las chicas y mucho. Un yo que se abriga con un gabán y se divierte con un chiste procaz. Un yo que lleva el compás con el pie y sonríe siempre que el jazz suena. Hacen computadoras a precio fijo, pero solo las mamaitas fabrican un yo. Y recuerden ustedes, por favor, que dígase lo que se diga a lo largo de esta tertulia, es el corazón y no la cabeza el instrumento que debe dirigir nuestra conducta, o diciéndolo de otra forma, que el corazón sea el rey y la cabeza el primer ministro. Y ahora los contertulios. El primero, a mi izquierda, es el profesor Rodríguez Delgado, tercera vez que acude a este programa, malagueño de Ronda, catedrático de Fisiología durante más de 22 años en la Universidad de Yale, autor de un libro de mucho éxito, La felicidad, y actualmente director del Centro de Estudios Neurobiológicos y jefe de investigación de los laboratorios Pharma en Madrid. Profesor Rodríguez Delgado, la clave de la felicidad está en el cerebro. ¿Podría ser feliz un descerebrado? ¿A mayor cantidad de masa encefálica, más posibilidades de ser felices? ¿Son stricto sensu felices o pueden serlo los animales? Un descerebrado, evidentemente no. Preguntaría, ¿puede ser feliz una persona bajo anestesia general? No. ¿Y por qué no? Pues tú has dicho que todo está en el corazón y no en el cerebro. Yo diría, pues no señor, todo está en el cerebro y no en el corazón. El cerebro es el centro de las emociones, de la conducta, de todo. Por eso, un descerebrado no puede ser feliz, aun cuando tenga un corazón muy bueno. ¿Y los animales pueden ser felices? Bueno, esto ya depende de la definición que hagamos nosotros de la felicidad. Hombre, ves a un perrito moviendo la cola y lamiendo las manos del dueño, pues eso parece muy feliz. Pero, ¿es eso una felicidad humana o perruna? Yo creo que son cosas muy diferentes y la felicidad, a mi juicio, es algo típicamente humano, típicamente cerebral y que exige
un cerebro bien formado y tú preguntabas, ¿está en relación con la masa encefálica? Pues no, porque la literatura cita gente, Anatole France, por ejemplo, era un hombre de un cerebro muy pequeñito, y en cambio otros tenían cerebros enormes. Compara un ratón con un elefante, pues vaya diferencia. Pues los cerebros son bastante parecidos en sus funciones. Así es que con la masa encefálica, no. Con las conexiones, y tú haces ahí una lección de anatomía preciosa, con las conexiones sí. La complejidad es precisamente la correlación. ¿Y qué es la originalidad? Las emociones, la personalidad, fundamentalmente las conexiones interneuronales. Y ya está bien. Hay que continuar lo demás y luego charlaremos que vamos a ver si el corazón o el cerebro, las neuronas o la neuroquímica. ¿Qué vamos a ver más rondeño te ha salido, profesor? Segundo contertulio, Jacobo Grinberg, mexicano del 46, doctor en Ciencias Fisiológicas por la Universidad Autónoma de México, profesor titular de Psicología en la misma universidad, director general del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia de México y autor de 36 libros. Casi deberíamos decir 37 porque está a punto de aparecer, tenemos allí la portada, Pachita, un libro sobre el chamanismo mexicano. Jacobo Grinberg estuvo aquí en el programa dedicado al holismo y casi no pudo hablar por culpa del bueno de André Malví, el sabio mutante del mundo por montera, que aquel día acaparó la conversación y no dejó abrir el pico a casi nadie. Vamos a ver si hoy tienes más suerte, Jacobo. Este programa nace de una comida, tú lo sabes también como yo. Era una comida en el curso de la cual nos contaste a mí, a Félix Gracia, a Luis Maggi, a José Antonio Campoy, a Isidro Palacios y a algún otro miembro de la redacción de la revista Más Allá y también de la tertulia de El Mundo por Montera. Nos contaste, decía, el experimento culminado con éxito que poco tiempo antes, y a propósito de los modos y maneras de la comunicación directa, sin intervención del lenguaje entre cerebros, habíais llevado a cabo en México. ¿Podrías explicar ese experimento y sus consecuencias al resto de los contertulios y a todos nuestros espectadores? ¿Cómo no? Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimientos, sin el uso de sonidos. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara sonoamortiguada. Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior, una cámara también visualmente opaca, trabajamos a oscuras totalmente, y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajábamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse, y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir, ¿no?, lo que sería el contacto directo. Se sentían uno al otro, sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara, que también habíamos construido de antemano, con las mismas características. Esto es aislada, sonoamortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera, de tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra, por lo menos de ciertas frecuencias. En esta situación les invitamos a permanecer en comunicación, o sea, seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado, se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Un potencial provocado, pues, es la respuesta de la corteza ante el estímulo. Es una respuesta muy conocida. Y simultáneamente estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada, que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado, y lo que observamos
es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. A esto le llamamos potencial transferido o potencial de transferencia. Y lo que está indicando es que un cerebro, de alguna forma, estableció contacto con el otro cerebro en forma directa. Y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo cerebro, sin que necesariamente mediara la conciencia. Por lo menos en nuestros sujetos, al preguntarles, por ejemplo, a aquellos que habían tenido su potencial transferido, ¿sentiste algo? ¿Supiste lo que pasó con tu compañero? Decían, bueno, creo que algo sucedió, pero no estoy seguro. O sea, no había necesidad de que el evento fuera consciente para que sucediera, para que el cerebro lo registrase. Ahora, ¿qué consecuencias? ¿Cuáles son amplísimas, ¿no? Porque en primer lugar nos está diciendo que el límite de la actividad cerebral no es el cráneo, ni siquiera la estructura cerebral, sino que hay un nivel de actividad cerebral que, por así decirlo, trasciende la misma estructura. Y esto se puede explicar de muchas formas, como dijo antes el profesor Delgado. Lo importante en el cerebro son las interacciones interneuronales. Esto es lo que da la inteligencia, lo que da la capacidad cognitiva, etcétera, etcétera. Se puede asumir que como resultado de una serie enorme de interacciones entre los elementos neuronales, se creen campos de interacciones. Y estos campos de interacciones, que nosotros les llamamos los campos neuronales, puedan no estar, y de acuerdo a nuestro experimento, limitados por la estructura cerebral, sino que afecten la estructura del espacio y sean medios de transmisión de cerebro a cerebro. Ahora, esto indica que cada uno de nosotros está interactuando todo el tiempo, sin que lo sepamos, sin que necesariamente tengamos conciencia de ello, entre nosotros. Existen interacciones, de tal forma que así como hay una red de interacciones interneuronales, podemos suponer la existencia de una red de interacciones intercerebrales. Y esto permitiría asumir la posibilidad de la existencia de un organismo que surja de estas interacciones intercerebrales. Un organismo, ¿qué quiere decir un organismo? Un nivel de actividad que nos trascienda como individuos, del cual formamos parte y muy probablemente el que nos está afectando y estamos afectando. Lo que podría ser quizá la base estructural o fisiológica ya de la nueva fisiología de la conciencia planetaria, de un estado de conciencia que nos incluye, que estamos alimentando continuamente y que definitivamente nos está afectando, porque podríamos decir, bueno, esta red de interacciones intercerebrales, de alguna manera, como muestra el experimento, está afectando nuestra actividad cerebral. Por lo tanto, estamos recibiendo información de esta red. Yo le llamo el hipercampo, por darle un nombre a esta red de interacción. Me da vueltas no la cabeza, sino el cerebro, después de oír de Jacobo. A ver si consigo moderar el resto del programa. Tercer contertulio, José Álvaro Calle, que es muchas cosas. Es físico, o ha sido, ingeniero, médico y psicólogo. Ejerció la enseñanza en las facultades de Ciencias y de Medicina de la Universidad Complutense y actualmente trabaja en un centro médico especializado en patología de la comunicación y es consejero de una empresa privada dedicada a la investigación y explotación de la inteligencia artificial. José Álvaro, ¿en qué medida el impacto de un hecho en un individuo puede modificar drásticamente su personalidad sin que su cerebro sufra ninguna modificación fisiológica? Bien. Después de la explicación que ha hecho Jacobo Grinberg, creo que me facilitará esa explicación lo que quiero yo añadir para justificar la respuesta a la pregunta. Debemos hablar efectivamente de actividad cerebral y actividad mental, no de una manera dualista, tampoco yo diría de una manera casi unívoca, pero en todo caso de una manera desconocida. En lo que no cabe duda es que hay una interacción mente-cerebro que ya nadie discute. Hay una actividad química en el cerebro
hay una actividad electromagnética y hay una actividad, que es la actividad mental, que naturalmente hay que tener muy en cuenta y que es la que, en definitiva, en muchas ocasiones puede justificar lo que decía Jacobo Grinberg, no entendiéndola como una entidad, como un